En este vídeo vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabajar con tipos de datos numéricos básicos, tanto tipos enteros como tipos reales. Este primer ejemplo nos pide que escribamos un programa que le pida al usuario dos datos de tipo byte, que es el tipo numérico entero más corto que existe en C#, y almacene el producto de ambos en otra variable, que se mostrará por pantalla. También nos pide que repitamos estos mismos pasos con datos de tipo entero, tipo int, de 7 cifras, es decir, del orden de los millones. Para la primera parte, podría valernos en principio un programa como este. Definimos de tipo byte los dos números que le vamos a pedir al usuario, número 1 y número 2, y también el resultado de la multiplicación que vamos a hacer con ambos. Primero le pedimos al usuario que escriba esos dos números, los almacenamos en las correspondientes variables y después calculamos el producto y lo almacenamos en la variable resultado, mostrando finalmente el resultado por pantalla. Aparentemente este código podría parecer correcto, pero si intentamos compilarlo, tendremos un error de compilación que nos dice que no puede convertir de manera implícita el tipo entero a tipo byte. Básicamente lo que quiere decir esto es que la multiplicación de dos datos de tipo byte, C# automáticamente la considera un entero. Entonces la convierte a tipo entero. Pero como estamos asignando ese entero a otra variable de tipo byte, nos da ese error de que no se puede asignar una cosa a la otra. La solución más recomendable en estos casos, puesto que el producto de 2 bytes es muy probable que se pase de rango, es que el resultado sea de rango mayor, en este caso de tipo entero. Solamente con ese cambio, cambiando la variable resultado de tipo byte a tipo entero, el ejercicio funcionaría. Como podemos ver en ese ejemplo de ejecución, con dos datos de tipo byte de dos cifras, podemos observar que el producto excedería del rango del byte de 255, pero no del rango del entero. Por lo tanto, el ejercicio en este caso sí sería correcto. En cuanto a la segunda parte, la multiplicación de dos datos enteros de 7 cifras, podemos, por ejemplo, hacer que el primer número sea 1 millón, el segundo número sean 2 millones y almacenar el producto en una variable de resultado también de tipo entero. El resultado esperado en este caso, si lo hiciésemos a mano, sería algo así, un 2 seguido de 12 ceros. Sin embargo, si atendemos al rango máximo que admite el tipo entero, podemos determinar que ese rango máximo es algo superior a los 2000 millones. Por lo tanto, este resultado no cabría dentro de ese rango máximo. Sin embargo, el compilador en este caso no se va a quejar, no nos va a dar ningún error de compilación. Y si ejecutamos el programa, obtendremos un resultado que no es el esperado. Se ha producido un desbordamiento de tipo entero, hemos excedido de ese valor máximo de 2000 y pico millones, y en este caso el resultado no es el que podemos esperar. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta cuáles son los rangos de resultados en los que se va a mover el problema para elegir el tipo de dato adecuado en cada caso. En este segundo ejemplo nos pide que tratemos de adivinar cuál va a ser el valor final de la variable n al finalizar esa secuencia de operaciones que tenemos en pantalla. La primera instrucción no tiene ningún misterio, puesto que simplemente le estamos asignando un valor inicial a cada una de las tres variables que intervienen. En la segunda instrucción hacemos que la variable a valga la suma de b más la variable n autoincrementada. El operador más que va después de la n es un operador de autoincremento. En este caso, al ir detrás de la n, se le denomina un operador de post-autoincremento. Y eso significa que primero se va a hacer la operación, es decir, la asignación del valor a la variable a, y después se va a incrementar el valor de la variable n. Por lo tanto, después de esta instrucción, la variable b va a seguir valiendo lo que valía, puesto que no la hemos modificado, vale 4. Después se va a hacer la asignación de la variable a, con b igual a 4 y n igual a 1, aún no la hemos incrementado, por lo tanto a valdrá 5, y después de eso entra en juego el operador de post-autoincremento e incrementamos n al valor de 2.
El siguiente paso consiste en automultiplicar n por 3. Es decir, que n valdrá lo que valía antes, 2, multiplicado por 3. Por lo tanto, ahora n valdrá 6. La última instrucción combina una serie de operaciones aritméticas básicas, en este caso sumas y multiplicaciones. Aquí hay que tener en cuenta simplemente dos cosas. ¿Cuánto vale cada variable? En este momento, la variable n vale 6 del paso anterior, la variable a vale 5 de hace dos instrucciones, a partir de la segunda instrucción, la variable b siempre ha valido 4 y la última variable a que también vale 5. Después hay que tener en cuenta el orden de las operaciones. Tenemos dos sumas y una multiplicación. Por precedencia de operaciones, lo primero que haremos será la multiplicación, 4 por 5, que serán 20. Y después haremos las sumas de izquierda a derecha. 6 más 5 son 11, y 11 más el 20 que hemos obtenido en la multiplicación nos dará un total de 31 como resultado final. Sin embargo, ¿qué habría pasado si esa segunda instrucción la hubiésemos planteado de manera diferente? Por ejemplo, de esta forma. En este caso, el operador de autoincremento lo ponemos delante de la variable n. Ya no tenemos un operador de post-autoincremento, sino de pre-autoincremento. Eso significa que antes de asignarle el valor a la variable a, se va a incrementar el valor de la variable n. ¿Qué pasaría en este caso? Pues que b sigue valiendo 4, no lo hemos modificado. Después incrementaríamos el valor de n, que pasaría de 1 a 2. Y finalmente asignaríamos el valor a 4 más 2, que serían 6. A partir de aquí, la última instrucción de las 4 se ve afectada, puesto que n vale 6, pero a ya no vale 5, también vale 6. Por lo tanto, la secuencia de operaciones nos daría como resultado en este caso 36. Así que es importante tener en cuenta cuándo y cómo utilizar los operadores tanto de autoincremento como de autodecremento, que funcionan de la misma manera, si los colocamos tanto delante como detrás de la variable afectada. En este tercer ejemplo nos pide que escribamos un programa que le pida al usuario que indique el número de chicos y de chicas que hay en una clase de secundaria y calcule el porcentaje de chicos y chicas redondeado a dos decimales. En este caso vamos a empezar a trabajar con variables reales que permitan trabajar con decimales y con variables enteras, puesto que el número de chicos y chicas que hay en una clase es un dato entero. Comenzaríamos el programa con algo como esto. Definimos dos variables para almacenar el total de chicos y de chicas que diga el usuario. Y utilizaremos también dos variables de tipo float, o double si quisiéramos, para calcular los porcentajes que van a admitir decimales. Lo primero que haremos será pedirle al usuario que introduzca ese total de chicos y total de chicas que almacenaremos en las correspondientes variables enteras. Y después calcularíamos los porcentajes. Añadimos una nueva variable en la parte de arriba que hemos llamado total alumnos, que va a ser la suma total de los chicos y las chicas, de forma que nos permita calcular después de forma más sencilla los porcentajes. Calculamos el porcentaje de chicos multiplicando los chicos por 100 y dividiendo en el total de alumnos, y las chicas de la misma manera. Multiplicamos el total de chicas por 100 y dividimos entre el total de alumnos. Finalmente mostramos por pantalla el porcentaje por separado de chicos y de chicas. Y usamos el método toString para indicar que queremos mostrar ese porcentaje con dos decimales, que es lo que significa el n2 que tenemos ahí entre comillas. Si ejecutamos el programa con este caso de prueba, por ejemplo, con 10 chicos y 15 chicas, nos muestra como resultado que hay un 40% de chicos y un 60% de chicas, que es perfectamente correcto. Pero si ejecutamos con otros datos, por ejemplo con 14 chicos y 15 chicas, nos dice que hay un 48% de chicos y un 51% de chicas. Y esos dos datos no son del todo correctos. En realidad, en lugar de 48% debería habernos indicado 48,28% y en lugar de 51% nos debería haber indicado 51,72%. ¿Por qué no ha pasado eso? Pues porque al haber hecho una división de datos enteros, el número de chicos entre el total de chicos, César considera que esa operación es entera y el resultado que le asigna al float del porcentaje es una división entera.
Antes de pasar a ver esa solución correcta, ¿cómo sería? Vamos a prestar también atención a un detalle que quizá hemos pasado desapercibido. Y es esa multiplicación que hacemos por 100. ¿Qué pasaría si esa multiplicación la hiciésemos al final? Es decir, si primero dividiésemos el total de chicos entre el total de alumnos y lo multiplicásemos por 100, o hiciésemos lo mismo con el total de chicas. Pues basándonos en el resultado que hemos obtenido antes, cuando estamos dividiendo dos números enteros, por ejemplo 15 entre 25, César considera que la operación resultado también es un entero, por lo tanto el total sería 0. 15 entre 25 es 0. Y el total de chicas, pues ocurriría algo parecido. Por lo tanto, aquí obtendríamos siempre como porcentaje de chicos y porcentaje de chicas un 0%. Cuando trabajamos con datos enteros es importante que las multiplicaciones vayan antes que las divisiones para asegurarnos de que la división no va a truncar el resultado a uno que no esperamos. Pero volvamos a la solución que nos pedía el ejercicio. ¿Cómo podemos hacer que los porcentajes sean exactos, que nos muestren los decimales con todas sus cifras? Bastaría con hacer que una de las dos operandos, o bien el dividendo o bien el divisor, fuese de tipo real. Y para eso basta con hacer lo que se llama un typecasting, o una conversión de tipos, o bien del dividendo o bien del divisor. En este caso hemos optado por convertir a tipo float el divisor total de alumnos, y de esta forma César ya realiza una división real, no una división entera, y obtendríamos el resultado esperado. En este cuarto ejemplo nos pide que escribamos un programa que calcule las posibles soluciones de una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado es aquella en la que tenemos un coeficiente a multiplicando a x al cuadrado, otro b multiplicando a x y otro c que no multiplica nada, igual a 2 a 0. Le tenemos que pedir al usuario cuánto valen esos tres coeficientes a, b y c, y a partir de ahí calcular la solución de la ecuación. Esa solución la tenemos representada abajo en esa formulita, y para calcular la raíz cuadrada que nos pide ahí, nos indica el ejercicio que podemos utilizar la función math.sqrt que nos proporciona C# y que calcula la raíz cuadrada de lo que le indiquemos. Vamos por partes. En primer lugar necesitaremos esas 5 variables. 3 enteros donde vamos a almacenar los coeficientes a, b y c. Vamos a suponer que son de tipo entero, por ejemplo. Y 2 de tipo real, que pueden ser de tipo float o de tipo double, para almacenar las soluciones a la ecuación de segundo grado. Estas soluciones raramente van a ser de tipo entero y es habitual que sean de tipo real, con decimales. A continuación lo que haremos será pedirle al usuario que introduzca los valores de los coeficientes a, b y c. Y a partir de aquí tenemos que distinguir entre dos grandes casos al principio. En el caso de que a sea 0, estaríamos en una ecuación de primer grado, de tipo bx más c igual a 0. En este caso, tenemos que distinguir entre dos grandes bloques. Si b es 0, entonces estaríamos ante una ecuación aún más reducida, del tipo c igual a 0. Y tenemos que diferenciar nuevamente si c es 0 o no es 0. Si c es 0, estamos ante una identidad, 0 igual a 0. Y es lo que mostramos por pantalla en el if. Pero si c no es 0, estamos ante una ecuación del tipo 3 igual a 0, 8 igual a 0, que es una ecuación que tiene una solución imposible, no puede ser. En el caso de que b no sea 0, la solución de esa ecuación de primer grado se plantea como la división de menos c entre b. Utilizamos la variable x1 para hacer esa división, hacemos nuevamente un typecast para asegurarnos de que vamos a almacenar los decimales correspondientes, y mostramos la solución por pantalla con un decimal si lo tiene, utilizando nuevamente el método toString para representar el formato de salida. En el caso de que a no sea 0, estamos ante una ecuación de segundo grado. En este caso, lo primero que haremos será calcular el discriminante, es decir, lo que va a ir dentro de la raíz cuadrada. Calculamos b cuadrado menos 4ac. Si el discriminante es negativo, entonces eso implica que no existen soluciones reales. Tendríamos que irnos a las soluciones complejas que no íbamos a plantear en este ejercicio. Simplemente mostramos por pantalla que no existen soluciones reales. Si el discriminante es positivo o 0, en ese caso sí que existen soluciones reales. Calculamos la primera en x1, aplicando la fórmula que aparecía al principio del ejercicio, y la segunda en x2.
y mostramos nuevamente por pantalla las dos soluciones con un decimal, por ejemplo, en el caso de que lo tenga. Observemos también que hemos utilizado un typecast a la hora de calcular la raíz cuadrada, y eso se debe a que la llamada a la función math.sqrt obtiene como resultado un dato de tipo double, de doble precisión, que al intentar asignarlo a la variable x1 o x2 nos va a dar un error. Por lo tanto, es necesario hacer esa conversión o directamente trabajar con variables de tipo double. Veamos algunos ejemplos de ejecución. Si planteamos que A es 0, B es 0 y C es 3, entraríamos dentro de los primeros ifs que tenemos en el código y nos daría que es una solución imposible, 3 igual a 0, que es algo que no se puede pensar. En este caso de la derecha, planteamos que A es 0, B es 3 y C es 9. Estamos en una ecuación de primer grado, puesto que A es 0, y la solución, menos C partido por B, nos da menos 3 como resultado. En este tercer caso, A es 1, B es 2 y C es 3. Si intentamos calcular el discriminante, nos dará una raíz negativa y por tanto nos dice el ejercicio que no existen soluciones reales. Y en este último caso, indicamos que A es 1, B es menos 5 y C es 6. Y aquí sí que obtenemos dos raíces reales, además enteras, que son 3 y 2. Hasta aquí esta sesión de ejercicios sobre tipos de datos numéricos básicos.